Saludos a todos los alumnos del Máster de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Otra vez más vamos a dar una sesión de las clases a través de esta grabación ante la imposibilidad de realizarlas presencialmente como sería deseable. Les vuelvo a decir que cualquier duda o cuestión que quieran realizar, con independencia de que estamos convocados algunas tardes a través de la plataforma Google Meet, pueden hacerla a través de las tutorías de nuestra página de la universidad, de UACLOUD. Bien, cualquier cosa pueden tanto decírnoslas al profesor Magán como a mí mismo. Hoy vamos a tratar de las alegaciones previas en esta sesión y la prueba. Artículos 58 y 59, alegaciones previas de la ley jurisdiccional, y el artículo 60-61 en el tema de la prueba. Dentro de los 5 primeros días del plazo para contestar a la demanda, las partes demandadas podrán formular alegaciones previas. Unas alegaciones que fundamenten, si así lo consideran, los motivos que pudieran determinar la incompetencia de la jurisdicción, del órgano jurisdiccional, o la inadmisibilidad del recurso. Todo ello con arreglo a los motivos del artículo también 69 o con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 de la propia ley jurisdiccional, que ahora veremos cuáles son, sin perjuicio de que tales motivos, salvo el de incompetencia del órgano jurisdiccional, pudieran ser alegados en la contestación, ya no solo en las alegaciones previas, sino en la contestación, incluso si hubieran sido desestimados como alegación previa. Es decir, nosotros podemos, o las partes demandadas pueden alegarlo previamente o pueden alegarlo en la contestación de la demanda, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional. El artículo 69 habla de la sentencia y dice que declarará la inadmisibilidad del recurso o de algunas de las pretensiones en 5 casos. El primero de ellos, 69A, es que el juzgado o tribunal contencioso administrativo carezca de jurisdicción, que se hubiera, segundo caso, interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada, ya lo vimos, que se tuviera por objeto actos, disposiciones o actuaciones no susceptibles de recurso o de impugnación, que recayera sobre cosa juzgada, cuestión que esté ya tratada, o que existiera litispendencia, cuestión que está siendo tratada en otro procedimiento judicial, o que se hubiera presentado el escrito inicial fuera del plazo establecido para ello. Para hacer uso de este derecho de alegación previa, de este trámite, la administración demandada deberá acompañar el expediente administrativo si no lo hubiera realizado, o no lo hubiera acompañado, o no lo hubiera presentado, o no lo hubiera remitido al juzgado o tribunal antes. Este escrito de alegaciones previas, una vez presentado, el LAG dará traslado al actor, al demandante, por plazo de 5 días, el cual podrá subsanar el defecto, si procede la subsanación, en el plazo de 10 días. Evacuado este traslado al actor, el trámite se seguirá de conformidad a los incidentes. El auto desestimatorio de las alegaciones previas, el desestimatorio, no será objeto de recurso, no es susceptible de recurso, y dispondrá el mismo auto que se conteste la demanda en el plazo que reste para ello. Si el auto es estimatorio de las alegaciones previas, declarará la inadmisibilidad del recurso y una vez firme
el letrado de la Administración de Justicia ordenará la devolución del expediente a la oficina de la Administración de donde proceda. Si se declara la falta de jurisdicción o de su competencia, se estará a lo que disponen los artículos 5.3 y 7.3 de la Ley Jurisdiccional. En ese sentido, es conveniente que recordemos que la jurisdicción contenciosa administrativa es improrrogable. Lo dice la Ley Jurisdiccional en virtud del principio de improrrogabilidad en el ámbito contencioso administrativo. El mismo artículo lo tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 9.6, apreciación de oficio en cualquier momento de la falta de competencia. Viene del aforismo latino, de la expresión latina improrogatio foris, imposibilidad de elegir fuero. Es la ley la que establece la competencia en el orden contencioso administrativo y no son las partes. Se prohíbe a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo el conocimiento de las cuestiones que corresponden a otra jurisdicción, excepto cuestiones perjudiciales o incidentales. Cada orden jurisdiccional debe conocer los asuntos que la ley les atribuye expresamente. Y recuerden el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la jurisdicción civil es la única que puede conocer todas aquellas materias que no estén expresamente atribuidas a otro orden jurisdiccional. Y ya les conté algún ejemplo y les dije además que en la práctica este letrado se siente mucho más seguro en el procedimiento jurisdiccional civil, sobre todo más seguro porque sí que hay un verdadero equilibrio entre las partes que en el procedimiento contencioso administrativo. Y les puedo decir que en el devenir de nuestra jurisdicción contenciosa en los años, desde los años 80 a la actualidad, entiendo que cada vez más hay un desequilibrio. Es mucho más fácil la actuación del letrado de la administración pública que del letrado que defiende los intereses de un ciudadano particular. Eso, o de un administrado. Eso yo creo que coincidiríamos el 100% de los profesionales que trabajamos en este sector y ya han trabajado en las dos vertientes, tanto la defensa de la administración pública como la defensa de los intereses de los administrados. Nos encontramos contra... No debería ser así, pero realmente en la práctica es lo que siento, es lo que siento todos los días. Nos encontramos ante una norma de orden público procesal, nos encontramos con un derecho imperativo que se sustrae a la disponibilidad de las partes. Y he de recordarles que se resuelve por auto en el trámite de admisión del artículo 51A del que hemos hablado, en el trámite de alegaciones previas de los artículos 58 y 59 de los que estamos hablando si las partes alegan la inadmisibilidad, o por sentencia que hemos hablado del 69A. Obedece al principio de conservación de las actuaciones judiciales y, sobre todo, para garantizar el derecho de defensa, que para mí es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, es decir, que el administrado tenga garantizada la defensa, de que todos nos sometamos, como he dicho muchas veces, a la ley y al derecho, todos nos sometamos a la ley y al derecho. Bien, el artículo 5 de la Ley Jurisdiccional, en su apartado 2, es idéntico al 7.2, habla de la improrrogabilidad, ya lo hemos hablado, lo estamos recordando, los órganos de la jurisdicción contenciosa apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resuelven siempre la misma, ojo, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en el plazo común de 10 días. Lo mismo nos lo vamos a encontrar en el artículo 7.2, lo mismo, idéntico texto. Hemos dicho que el artículo 59 remitía al 5.3.
El 5.3, que ya lo hemos hablado de él, lo vamos a recordar, señalaba que la declaración debe estar fundada, la declaración de incompetencia jurisdiccional, y se efectuará indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente. Si la parte demandante se persona en el plazo de un mes ante este órgano jurisdiccional, desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción, se entenderá que lo ha efectuado en el plazo o en la fecha correcta en la que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, siempre que éste se hubiera formulado siguiendo las indicaciones de la modificación del acto o esta que la notificación hubiera sido defectuosa. El artículo 7 de la ley jurisdiccional habla de que los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa que fueren competentes para conocer de un asunto lo van a ser también para resolver todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias. Este tema de la ejecución, al que aludiremos posteriormente algo y que será objeto de un tratamiento especial a lo largo de estas sesiones, es muy importante. Les dije ya en alguna sesión, no recuerdo cuál, que conseguir que se estime una demanda, una pretensión de un particular contra un acto, actuación o disposición administrativa puede ser dificultoso, pero puede ser una tarea de esfuerzo profesional, pero no imposible. No imposible. Cuando uno tiene razón, lo fundamenta, lo normal es que le den la razón. En la jurisdicción contenciosa, la fuerza de la administración es muy grande, pero en ocasiones se le da la razón al administrado, y yo entiendo que es la única garantía que tienen los ciudadanos, que es del funcionamiento independiente de la administración de justicia, y que en ocasiones te dan la razón porque la tienes, ¿no? Sin esta garantía, el Poder Ejecutivo o tiranizaría lo que es la vida y dificultaría el imperio de la ley. Eso es una obviedad, pero es una realidad diaria. Por tanto, lo que les quiero indicar es que ejecutar una sentencia debería ser fácil, pero se convierte en una tarea imposible. En los 7 trabajos de Hércules, no sé si fueron 7 o 27, pero es un esfuerzo titánico que en ocasiones te introduce en un laberinto de pasiones que es de difícil salida. Los ejemplos son diarios. La reacción de la administración a no ejecutar las sentencias que le obligan, o dificultar plenamente las sentencias que le obligan. Y pondremos muchos ejemplos de ello. Bien, la competencia, como hemos dicho, la prorrogable, el 7.2, creo que hemos dicho que es una reproducción del 5.2 de la ley jurisdiccional, y en el 7.3, que es el que remite expresamente el artículo 59, señala que la declaración de incompetencia va a adoptar una forma de auto, como hemos dicho anteriormente, y debe efectuarse antes de la sentencia, remitiendo las actuaciones, como hemos dicho, al órgano de la jurisdicción que se estime competente, para que éste siga el curso del proceso. Si la competencia puede corresponder a un tribunal superior en grado, se acompaña de una exposición razonada y se está a lo que éste resuelva sobre la misma. Hemos hablado de la ejecución de sentencias del artículo 103. Vamos a señalar lo que dispone este texto, porque es importante que lo vayamos ya recordando. Ya les he indicado las circunstancias que concurren respecto a la ejecución. La potestad para hacer ejecutar las sentencias
y además resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y su ejercicio compete al que haya conocido el asunto en primera o única instancia. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos ante una materia que ha sido tratada por un juzgado de lo contencioso administrativo y es apelada en la sala de lo contencioso, incluso si la apelación revoca la sentencia de primera instancia, el órgano que debe de ejecutar la sentencia es el de la primera instancia, el juzgado de lo contencioso administrativo. Lo mismo ocurre si tenemos una materia que es reservada a la sala. Si se casara, o sea, si recurriera en casación al Tribunal Supremo, esta fuera admitido y resolviera finalmente el Tribunal Supremo casando la sentencia, la resolución de la ejecución o el trámite de ejecución y su resolución correspondería a la sala de lo contencioso administrativo, al que ha conocido el asunto en primera instancia. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y en los términos en que éstas se consignen. A pesar de la rotundidad de la expresión, les indica que no siempre es así. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración que requieran los jueces y tribunales para la debida y completa ejecución de lo resuelto. A pesar de la claridad del texto, esto no siempre es así, como digo. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con finalidad de evitar su cumplimiento. Efectos de nulidad stunk, es decir, desde siempre nunca han existido esos actos administrativos. Y le voy a poner un ejemplo. Una sentencia que declaró de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, que declaró la nulidad de pleno derecho radical por arbitrariedad de una ordenación pormenorizada de un sector de planeamiento de un plan general, de un término municipal. Es decir, ordenación pormenorizada es la ordenación que define en detalle el ámbito de ese sector. Establece los viarios de red secundaria, también tiene una red estructural, pero aquí realmente se anuló la ordenación pormenorizada, no la ordenación estructural. La pormenorizada determina los aprovechamientos, determina las obras de urbanización, o sea, viales, dotaciones, forma de las parcelas. Al final, lo que se producía en este sector era que la ordenación pormenorizada era muy cara y el coste de urbanización desequilibraba el justo principio equidistributivo de un planeamiento urbanístico de justa distribución de beneficios y cargas. El propietario tiene que tener unas cargas, pero tiene que tener unos beneficios. Si los beneficios del aprovechamiento urbanístico que puede vender las futuras viviendas no supera el coste de ejecución material de las obras de urbanización para establecer todos los servicios urbanísticos precisos para poder materializar los aprovechamientos urbanísticos residenciales, evidentemente el valor del suelo pasa a ser negativo y nadie hace una urbanización para perder dinero. O sea, si ya de entrada, cuando vayamos a hacer las edificaciones, nos ha costado más la obra de urbanización que el posible beneficio que podemos obtener, evidentemente eso es hacer un pan con unas tortas, ¿no? Se habla mucho de los aprovechamientos, de las especulaciones, hay mucha demagogia en todo esto. Es decir, lo lógico es que los seres humanos tengamos ciudad, tengamos una calidad de ciudad, y todos queremos una calidad mayor de ciudad. Pues la calidad mayor de ciudad hay que pagarla. O sea, vamos a pagar dinero, vamos a sacar. ¿De dónde sacamos el dinero? Entonces, pues lo mismo, es decir, cuando tenemos unos gastos, tenemos que establecer unos ingresos, y los ingresos deberían ser por lo menos igual a los gastos.
porque de lo contrario vamos a la quiebra absoluta. Pues lo mismo pasa con el planeamiento. Esto sucedió así y se declaró la nulidad. Se le pidió al ayuntamiento la ejecución de la ordenación. El ayuntamiento lo que hizo es declarar el ámbito del sector en blanco, no tener ordenación y definir la ordenación sine die a cuando el municipio estimase conveniente ordenar ese ámbito del término municipal, que hacía ciudad, además es un ámbito de conexión de la ciudad, de crecimiento natural, con vocación natural, de crecimiento y de necesario desarrollo, porque el ámbito se deterioraba, en ese punto está algo deteriorado, de regeneración también del término municipal. La parte que tenía a su favor la sentencia, que eran los propietarios de ese suelo, pidieron a la sala que se ejecutara la sentencia y que se declarara nulo el acuerdo que definía, que con una modificación de planeamiento general puntual, definía ese espacio en blanco. La sala declaró nulo ese acto municipal y ordenó a la administración pública que hiciera la ordenación pormenorizada. Bueno, pues les puedo decir que la sentencia será el 2013, que el auto de ejecución y la resolución del recurso que se puso contra ese auto de ejecución y la sentencia del Supremo, que fue a casación, resolvieron que el municipio debería hacer una ordenación pormenorizada, y a día de hoy, eso es 2018, no 2017, por ahí, y a día de hoy aún está sin ejecutar. Un ejemplo de más, pero aún se sigue con el tema, a ver por dónde sale y finalmente cómo se resuelve. El órgano jurisdiccional al que corresponde a la ejecución de la sentencia declarará a instancia de parte la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado que acabamos de aludir. Y todo ello por los trámites que prevé el artículo 109 de la ley jurisdiccional, sobre todo en sus apartados segundo y tercero, salvo que careciese de competencia conforme a lo dispuesto en la propia ley jurisdiccional. El artículo 109 señala que la administración pública, las demás partes procesales y las partes afectadas por el fallo, mientras no conste en auto la total ejecución de la sentencia, en el caso anterior aún se podría presentar escritos, pueden promover incidente, se puede promover, para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuántas cuestiones se planteen en la ejecución, especialmente las siguientes. Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a todas las circunstancias que concurren. Y medios con los que ha de llevarse a cabo y el procedimiento a seguir. Bien. Bueno, a pesar de eso, posiblemente aún tengan problemas de ejecución. El escrito que plantea esta cuestión incidental deberá ser trasladado por el letrado de Administración de Justicia a las partes para que en el plazo común, que no deberá ser de 20 días, alegue lo que estime conveniente. Y una vez que se evacúe el traslado o transcurra el plazo, el juez o tribunal va a dictar un auto en el plazo de 10 días en el que va a decidir la cuestión incidental. Bien, le indico, a pesar de todo lo que he dicho, a pesar de lo que dice la ley, bueno, sería conveniente que no fuera así, pero hay muchas dificultades a la hora de ejecutar la sentencia, muchas dificultades. A este letrado le gustaría que no fuera así. Le gustaría que hubiera una vocación de verdadera de justicia por todas las partes y especialmente por la administración pública. Y cuando, lo he dicho muchas veces, cuando el administrado tenga razón, haya razonabilidad, pues se le da y ya está. Y muchas decisiones a veces de la administración pública obedecen a intereses o a deseos o a voluntades que son a veces incomprensibles y que incluso perjudican a los intereses públicos.
incluso perjudican los intereses públicos. Lo mejor es evitar el conflicto, lo mejor es resolver de conformidad a derecho. Es muy fácil, hay que hacerlo, hay que tener voluntad. Bien, en materia de prueba, hemos dicho que son los artículos 60 y 61 de la ley jurisdiccional los que cobran especial, con la especialización, no, los que tratan la prueba. Dije ya en alguna sesión que se puede recibir, y solamente se puede recibir el procedimiento del proceso a prueba por medio de otros sí en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En este caso les dije, con anterioridad al 2011, porque eso reformó la ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal, había un incidente, una fase independiente en la cual había una proposición y práctica de prueba al margen de la demanda y la contestación. Ahora no, ahora hay que hacerlo en la demanda y la contestación, ¿vale? En estos escritos se deben, ya lo comenté, expresar de forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se van a proponer. Medios de prueba, pues, documental del expediente administrativo, que se tenga por reproducida, o sea, es una cuestión evidente. Les dije que si faltan elementos del expediente administrativo los reclamen. Más documental, la que a ustedes se les pueda ocurrir, que se funde su derecho, es igual con las normas procesales civiles, igual, la misma prueba. Certificaciones que cobren el poder de la administración, otros expedientes administrativos que les dije que para mí la ley permite invocarlos y reclamarlos. La pericial, pueden pedir peritajes insaculados, elegidos por sorteo, los que estimen ustedes conveniente, pueden ustedes aportar informes periciales de parte, pueden pedir que vayan los peritos a ratificarlos, se lo pueden decir que sí o que no, o salvo con el informe pericial de parte valdría. Pueden pedir testificales, igual, pueden pedir reconocimiento judicial, igual, o sea, toda la prueba que estimen ustedes conveniente para la defensa de su derecho o de su pretensión. Bien. Veremos que al perito se le pueden hacer aclaraciones, como vamos a ver ahora mismo. Si de la contestación de la demanda, muy importante porque ustedes normalmente actuarán de demandante, resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del procedimiento el recurrente puede pedir recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan, o sea, una vez que ya lo he hecho en la demanda, dentro de los 5 días siguientes al que le hubieran notificado o le hubieran trasladado la contestación de la demanda. Sin perjuicio de que pueda hacer uso de este derecho a aportar documentos conforme lo que dispone el apartado 4 del artículo 56, al que ya hemos hecho referencia en una sesión anterior, que son los casos previstos en el proceso civil, para desvirtuar las alegaciones de la contestación que sean disconformes con los hechos y antes de que se produzca la vista o se elabore el escrito de conclusiones. El proceso se recibirá a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y estos sean de trascendencia a juicio del órgano jurisdiccional para la resolución del pleito, del procedimiento. Si el objeto del recurso fuera una sanción disciplinaria, una sanción administrativa, el proceso se recibirá en todo caso, siempre a prueba, cuando exista disconformidad de las partes. Como hemos dicho, las pruebas se desarrollarán conforme a las normas del proceso civil, siendo el plazo para practicarlas 30 días. No obstante, se podrán aportar pruebas al proceso, pruebas practicadas fuera de plazo, cuando se haya producido fuera de plazo por causas no imputables a la parte que propuso la prueba. Las salas
pueden delegar en un magistrado o en un juzgado de lo contencioso administrativo la práctica de todas o alguna de las diligencias probatorias. Y el representante de la Administración puede, a su vez, delegar en un funcionario público para su práctica, para la facultad de intervenir para su práctica. Como hemos dicho anteriormente, en el acto de emisión de la prueba pericial, el juez otorgará a las partes, cuando así lo pidan, un plazo no superior de 5 días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido. Yo personalmente he visto en procesos incluso 5 días aclaraciones, 5 días más de aclaraciones, o sea, incluso 2 o 3 fases de aclaraciones al perito judicial, en temas de cierta complejidad urbanística y administrativa en relación a los aprovechamientos urbanísticos, a cuestiones técnicas que a veces son de difícil comprensión, que requieren una especial atención y un estudio en profundidad. De acuerdo con las leyes procesales, en los procedimientos en los que la ley, en los que hay alegaciones de la parte actora, se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y la proporcionalidad de las mismas. Si lo estimase útil y pertinente, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes. El juez o tribunal puede acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer su práctica cuando estime pertinente para la más acertada decisión del asunto. Finalizado el periodo de prueba y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional puede acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba si así lo estime necesario. En cualquier momento lo puede pedir el juez o tribunal. Y las partes, evidentemente, tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo que dispone la propia ley jurisdiccional. Y si el juez o el tribunal hace uso o facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba y las partes carecen de oportunidad para alegar en la vista conclusiones, el letrado administrativo de justicia pondrá de manifiesto a las partes el resultado de la prueba y en el plazo de 5 días pueden éstas alegar lo que estimen conveniente sobre el alcance e importancia de las mismas. El juez puede acordar de oficio, previa audiencia de las partes o bien a instancia de las mismas partes, la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. Yo he tenido casos en que una prueba pericial de un procedimiento anterior, muy anterior, ha sido llevada a un procedimiento muy posterior, porque además guardaba una conexión directa y fundamental, y con lo cual evita la repetición de la prueba. A los efectos de la aplicación de las normas procesales sobre costas en relación al coste de las pruebas, se entiende que son partes todas las intervinientes en los procesos, sobre los cuales se haya acordado la extensión de los efectos, y el coste se prorrateará entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas. Bien, creo que ha quedado claro tanto las alegaciones previas como la prueba contenciosa administrativa, como bien responde mucho también a la regla de la proceso civil, y como todo en derecho y como todo en proceso judicial, la prueba es fundamental para apoyar la pretensión de su derecho. Y tienen que tener un especial cuidado, una dedicación intensa en esta fase o en este momento procesal y determinar muy bien los medios de prueba de que intenten valerse. Con esto damos por concluida esta sesión y en la próxima sesión trataremos la vista y las conclusiones del procedimiento ordinario contencioso administrativo. Muchas gracias a todos.